Lights, camera, action. Thank you, YouTuber, por estar una vez más con Dora de Explorer con Dora. Thank you for being with Grandes pandemias de la historia, que ahora ya no solo es historia, sino que nosotros también somos parte de esa historia. Enfermedades nuevas que aparecían y en poco tiempo acababan a toda una población. Eran capaces de atravesar fronteras y convertirse en pandemias, cambiando el destino de los lugares y las personas que se veían afectadas por ellas. Y esta vez nosotros estamos afectados por una gran pandemia, la pandemia del coronavirus. Voy a permitirme leer este espectacular reporte de Guiomar Guet-Paní, una redactora que realmente me ha conmovido y estremecido este reporte tan importante. Voy a hacer referencia a todo lo que ella habla en este artículo. Así es, salimos y no sabemos cómo vamos a llegar. El gobernador Cuomo le pidió a las empresas operar al mínimo, prohibió las reuniones de más de 500 personas y, como nos cuenta Peggy Carranza, le pidió a bares y restaurantes cerrar voluntariamente. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear nuevos núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, se empezaron a documentar las primeras pandemias. Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Repasamos aquellas que se pusieron en jaque a la humanidad. Así como al comienzo mostré cómo me equipaba para salir, de igual forma al llegar a casa tenía que seguir este protocolo. Darme mis zapatos en la puerta antes de entrar a casa. Echar alcohol desinfectante por arriba y abajo a los zapatos. También hacerlo con mi misma ropa, mi celular, mis lentes, mis llaves, todas las herramientas de trabajo, computadores, etc. Con todo lo que yo llevaba en mis manos e incluso en mi bolso. Tirar cualquier recibo de compra o papel que se pueda desechar. Ingresar descalzo directo a un sitio en donde pueda quitarme yo mi ropa y colocarla en una bolsa o en algo y directamente lavarla al sitio de la lavadora. No tocar nada, ni sentarme en sillas, ni ningún elemento, cama, ni nada. Pasar al baño, ducharme, cepillarme los dientes y tener todo el protocolo de limpieza. Y ahora sí, podía acercarme a saludar a mi familia. Todos los días, cualquier momento o por cualquier actividad que saliese, esta era mi rutina diaria. Después de mis actividades, sentarme a escuchar las noticias. Después de esta pausa, sigamos hablando de las pandemias que ya han existido. Peste de Justiniano. El imperio bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Es la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad y con ella el miedo y la histeria se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, y de allí a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en que el número de muertos superaba el de los vivos. La peste negra.
La humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Hasta 5 siglos más tarde no se descubrió su origen animal. En este caso, las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, barcos por ejemplo, hacia ciudades lejanas. Por tanto, las bacterias de Yersinia pestis, causante de la peste negra, consiguió. Los números que dejó tras de sí esta pandemia son estremecedores. Según los datos que manejaban los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y el 65% de la población, y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. La viruela, el llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años, es la causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de aquel que la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades. Y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente, es una de las 2 únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente fue luchando contra esa enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. En el año 1977 se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se considera completamente extinguido, ya que la vacuna lo erradicó. Gripe española. En marzo del año 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1919, se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente en un hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda que trataban de ocultar los datos. La gripe se expandió por todo el mundo al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 a 50 millones de personas. Hay quienes incluso se atreven a decir que pudieron hacer hasta 100 millones. Gripe asiática. Registrado por primera vez en la península de Yunnan en China, el virus de la gripe AH2N2 de procedencia aviar apareció en el año 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el brazo médico de la ONU, creado en el año 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus, esta pandemia registró 1 millón de muertes en todo el planeta. Gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe,
Apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong, una variación del virus de la gripe AH3N2. Fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo como un patrón muy parecido de la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. Virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Una de las pandemias más grandes y más recientes conocida por la sociedad actual es la del virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, más conocida como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en el año 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, concentrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podía describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso a priori que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Influencia, comúnmente conocida como el flu, que es como una clase de gripe o en sí es la gripe. Los síntomas varían de leves a graves y a menudo incluyen fiebre, secreción nasal, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, tos y fatiga. Estos síntomas comienzan de 1 a 4 días después de la exposición del virus, generalmente 2 días, y durante entre el segundo y el 8º día. Ocurrir diarrea y vómitos, particularmente en niños. La influenza puede progresar a neumonía, que puede ser causada por el virus o por una infección bacteriana posterior. Otras complicaciones de la infección incluyen síndrome de dificultad respiratoria aguda, meningitis, encefalitis y empeoramiento del problema de salud preexistentes como asma y enfermedades cardiovasculares. Año típico, entre el 5 y el 15% de la población contrae influenza. Hay entre 3 a 5 millones de casos graves al año, con hasta 650,000 muertes relacionadas con las vías respiratorias en todo el mundo cada año. Las muertes ocurren con mayor frecuencia en grupos de alto riesgo, incluidos niños pequeños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Descubrimiento del COVID-19. Tras el primer brote de COVID-19 en Wuhan en diciembre del 2019, donde las autoridades chinas confirmaron 41 casos detectados entre el 8 de diciembre y el 2 de enero del 2020, la ciudad dejó de informar casos hasta el 19 de enero, cuando se confirmaron 17 casos más. Para ese entonces ya se había comunicado los primeros casos de COVID-19 fuera de China, 2 en Tailandia y 1 en Japón. La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero del 2020 la declarara una enfermedad sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que el virus podía tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias. En esa fecha la enfermedad se había detectado en todas las provincias de China continental y se diagnosticaban casos en otros 15 países. El 11 de marzo la enfermedad se hallaba ya en más de 100 territorios a nivel mundial y fue reconocida como una pandemia por la OMS. El número de casos confirmados continuó creciendo hasta alcanzar los 500,000 casos a nivel mundial el 26 de marzo del 2020. Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, aislamiento social, cancelaciones de eventos y cierres de establecimientos.
La pandemia está teniendo un efecto socioeconómico disruptivo y en medio a la escasez de provisiones ha llegado a compras de pánico. Miremos los síntomas y cómo se puede contagiar. Todo comienza en el interior del cuerpo humano, cuando el coronavirus entra en contacto con las mucosas de la nariz, los ojos o la boca a partir de secreciones respiratorias de una persona infectada. Mantén siempre tu distancia, 6 pies es lo recomendado. Una vez el coronavirus ha logrado entrar, es capaz de expandirse y multiplicarse, que nuestro cuerpo mande señales de alarma durante varios días. Estamos hablando de 14 días. O si durante este tiempo, si has venido sintiendo estos síntomas como dolor de cabeza, dolor muscular, tos, fiebre, cansancio y dificultad para respirar y no lo puedes combatir at home, consulta a tu proveedor médico para cualquier otro síntoma que sea grave o preocupante. Si no puedes manejar la situación en casa, asiste a un hospital inmediatamente. Ahora el CDC te ofrece pruebas que tú mismo puedes realizarte en tu casa. Serás evaluado y el test será aplicado. Y si eres positivo, te afectará de acuerdo a tu estado de salud. Si tienes problemas del corazón, pulmones, asma, diabetes, hígado, alta presión, notifícalo inmediatamente al especialista. Ya consigues este tipo de test para ser evaluados tú mismo en tu casa. La caja viene con este papel de especificaciones donde te indica uno a uno cuál paso debes seguir. Debes colocar la parte donde está el líquido, donde vas a hacer la prueba, en un orificio de la caja para mantenerlo firme. Luego coges el copito y lo colocas al interior de la nariz, lo más profundo que tú puedas resistir sin lastimar las membranas nasales. Estamos hablando de 3/4 de inches desde el borde de la nariz hacia el interior. Luego lo colocas ahí dentro de ese recipiente que tiene un líquido que nos va a arrojar la prueba. Más adelante, una vez lo colocamos sobre la paleta, lo colocamos ahí. El copito Johnson que se ha utilizado, ese lo podemos desechar. El líquido lo mantenemos y ahora vamos para el siguiente paso. Mantenemos la sustancia ahí dentro del frasquito y lo dejamos por un tiempo mientras alistamos la paleta para la prueba. Los síntomas aparecen entre 2 a 14 días, que es el periodo de incubación, con un promedio de 5 días después de la exposición del virus. Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse 1 a 2 días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del periodo de incubación. El contagio se puede prevenir con el lavado de las manos frecuente o, en su defecto, la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la sangradura, o sea con la parte hundida del brazo o puesta al codo, o con un pañuelo, o evitando el contacto cercano con otras personas. Durante el tiempo de esos 15 minutos va arrojando alguna o parte de esos resultados. Si no refleja nada y solo refleja la T, eso quiere decir que fue inválido el test.
algo salió mal. Si solo refleja la C, quiere decir que fue negativo. Pero a medida que vaya pasando el tiempo y se van acentuando no solo una línea, sino las dos, es porque es otro el resultado. Y es allí cuando tu mecanismo de defensa de tu cuerpo empieza a actuar, que lo puede llegar a erradicar, o de lo contrario empieza una inflamación en el tracto respiratorio superior y va progresivamente pasando por el bronquio hasta que en algunas personas llega hasta los pulmones, siendo neumonía viral. Causa dificultad respiratoria e incapacidad de los pulmones para transportar oxígeno a la sangre. Y si a esto le sumamos otras condiciones de salud de cada uno de los pacientes, puede llegar a ser fatal. Bueno, hemos esperado 15 minutos, que es el tiempo requerido para el resultado. Y ahora les voy a mostrar. Cuídense. Laboratorios de farmacéuticas, universidades y gobiernos están participando activamente en la competencia por encontrar una vacuna. Solo en Estados Unidos hay 50 equipos trabajando con ese propósito. También hay otras iniciativas en Europa, Australia, China y México. Es una gran apuesta para quien logre obtener la primera vacuna. Aunque tengan una vacuna en la mano, no quiere decir que ya esté resuelto el problema. Lo que sigue es lo que toma más tiempo. Se deben hacer pruebas en seres humanos. Afortunadamente, soy una de las participantes de apoyar el proyecto de la vacuna contra el COVID. Ya tengo la primera dosis, ya tengo la segunda dosis y ahora voy por el booster. Ciertos expertos recomiendan el uso de las mascarillas quirúrgicas basados en estudios sobre la influenza, o sea, la H1N1, donde muestra que podrían ayudar a reducir la exposición al virus. También el manejo del hand sanitizer una vez tú hayas sido expuesto a cualquier superficie que puede llegar a estar contaminada. Infórmate, el departamento, el CDC, te da toda la información requerida para tener los puntos de alerta y tener las precauciones necesarias y podamos combatir esta situación tan terrible que afecta a toda la humanidad. Damos nuestro grano de arena para combatir. Stay home, be safe. Quédate en casa, mantente seguro. Mantengan víveres en su casa, medicina, elementos de precaución si requieres salir. Y evitemos contagiarnos o contagiar a otros.